Bueno, buenos días a todos. Como tema para la monografía, elegí los mecanismos inmunitarios de la mucosa gastrointestinal que permiten discernir entre los organismos patógenos de la microflora comensal que no solo convive con nosotros, como deben saber, sino que además generan efectos benéficos, como por ejemplo en la absorción de nutrientes o fortaleciendo el sistema inmunitario mediante múltiples mecanismos que vamos a tratar más adelante. Bueno, este es el temario de la presentación. Vamos a empezar hablando un poco sobre la ecología del tracto gastrointestinal y más concretamente sobre la flora comensal que coloniza ciertas regiones de nuestro sistema digestivo. Vamos a repasar después un poco lo que es el sistema inmunitario. Vamos a hablar sobre el sistema innato y adquirido y los componentes y funciones de ambos. Después vamos a hablar sobre la inmunidad del epitelio intestinal y más específicamente sobre los mecanismos mediante los que se eliminan a los organismos patógenos y se mantiene a la flora comensal. Vamos a hablar un poco sobre los componentes organizados y dispersos del sistema inmunitario, dónde está cada uno, cómo están formados y qué funciones cumplen. Luego voy a hablar sobre los receptores celulares y cómo su activación desencadena las respuestas inmunológicas. Después vamos a hablar sobre la producción de las inmunoglobulinas y su acción tanto hacia microorganismos comensales como patogénicos. Y finalmente vamos a explicar cómo la microflora comensal representa otra barrera más del sistema inmunológico para combatir a los patógenos. Bueno, para resumir un poco, diremos que todo nuestro cuerpo tiene una gran variedad de microorganismos comensales y en particular nuestro intestino grueso es el órgano con la microflora comensal más rica, gracias a que también existe un sistema inmunitario complejo que permite discernir los comensales de los patógenos. Entre los mecanismos inmunitarios que cumplen esta tarea está, por ejemplo, la producción de moco, las uniones paracelulares, y otros mecanismos celulares, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, en los que vamos a ahondar más adelante. Bien. Una cosa muy importante a nombrar es que todos los mecanismos anteriores están activados por la acción de todos los microorganismos que residen en nuestros epitelios intestinales, tanto comensales como patógenos. Bueno, en primer lugar, como dije antes, nuestro cuerpo alberga una cantidad enorme de microorganismos, lo que obvio varía en los distintos órganos del cuerpo, pero además hay varias regiones, hay variaciones entre los individuos debido a la dieta, a la expresión génica y a la actividad física, ¿no? Bueno, en este gráfico se muestran los principales microorganismos que forman parte de la flora de distintas estructuras de nuestro cuerpo. Voy a remarcar acá específicamente el tracto gastrointestinal, donde la porción final del intestino delgado y el colon tienen la mayor cantidad de bacterias, con 10 a la 7 y 10 a la 12 microorganismos por mililitro. Entre todos los microorganismos del tracto gastrointestinal podemos nombrar, por ejemplo, a Lactococcus, a Helicobacter, a Actinobacter o a Bacteroidetes, por ejemplo. Bueno, como dije antes, el microbioma más complejo de nuestro cuerpo, tanto por cantidad como por diversidad, se encuentra en la porción final del intestino delgado, o sea, en el ilion y en el colon. La complejidad se debe a las características fisicoquímicas de estos órganos que forman un ambiente ideal para los microorganismos, para la proliferación de los microorganismos. Por ejemplo, por la gran disponibilidad de agua y de nutrientes, o por el pH que es 7, es cercano a 7, cercano a la neutralidad, lo cual proporciona un ambiente perfecto para su reproducción y para que cumplan todas las funciones metabólicas. Respecto de este microbioma, existen entre 400 y 500 especies distintas de microorganismos que colonizan nuestro intestino, aunque la inmensa mayoría corresponden a solo unas 30 o 40 especies en particular. Como dije antes, el colon es el órgano con la mayor cantidad de microorganismos, con 10 a la 14 unidades por mililitro, que es un número incluso superior a todas las células de nuestro cuerpo. En esta filmina lo que se ve son algunos de los géneros de bacterias más importantes del intestino. Ya los nombramos algunos anteriormente. Por ejemplo, Clostridium, Enterobacter, Enterococcus, Lactococcus,
Streptococcus y otros más. Acá quiero remarcar como un dato importante que nuestras células cuentan con nada más que 17 genes para absorber los nutrientes, mientras que la microflora bacteriana cuenta con aproximadamente 9.400, lo que da un indicio bastante importante del papel que juega la flora comensal en el mantenimiento de nuestra salud. De hecho, se han asociado enfermedades neurológicas a desbalances de dicho microbioma. Bueno, una característica importante de la microflora comensal es que protege contra microorganismos invasores, compitiendo por los recursos y generando moléculas como por ejemplo las bacteriocinas, que dañan a las células de los microorganismos potencialmente patógenos, pero sin embargo pueden generarse alteraciones en la microflora como consecuencia de la dieta, del uso de antibióticos o de infecciones, y ese desbalance suele perjudicar la acción competitiva frente a los patógenos. Bueno, entre los organismos patógenos que tienen su vía de acceso, por así decirlo, a partir del epitelio intestinal se encuentran Clostridium, Helicobacter y algunas cepas patogénicas de Escherichia coli. Bueno, hasta acá la pregunta más importante que deberíamos hacernos, y que de hecho es el objetivo de esta monografía, es entender cómo hace nuestro sistema inmune para atacar a ciertos microorganismos, pero no a otros. Básicamente podemos resumir que eso depende fundamentalmente de la acción de los microorganismos que van a disparar una respuesta inmune específicamente dependiendo de qué receptor sea el que activen. Bueno, a modo de repaso, estos son algunos de los componentes del sistema inmune. En el círculo azul están las células del sistema innato que cumplen las funciones más o menos similares, como el reconocimiento y la fagocitosis de los patógenos, y en el círculo rojo están las células del sistema adaptativo, los linfocitos B, que maduran en la médula ósea, y los linfocitos T, que maduran en el timo, los primeros encargados de la producción de los anticuerpos y los segundos de promover la apoptosis de las células infectadas. Bueno, hablando un poco de las células inmunitarias, diremos que las primeras en reconocer a los microorganismos patógenos son las células de la inmunidad innata. Por ejemplo, los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos, los basófilos y otros más. Ya que reconocen moléculas comunes de todas las células de las bacterias, como por ejemplo aquellas que forman parte de las paredes celulares o de la capa LPS. Luego, si la infección persiste, entra en juego las células inmunitarias del sistema adaptativo, o sea, los linfocitos B y los linfocitos T. Las células B, como dije antes, son los responsables de fabricar anticuerpos, y las células T de promover la apoptosis celular de las células infectadas. Bueno, como dije antes, la complejidad del sistema inmune del tracto gastrointestinal se debe especialmente a la presencia de una diversa flora bacteriana. La modulación de la respuesta inmune es lo que permite el crecimiento de comensales y la eliminación de patógenos por varios mecanismos muy controlados que vamos a ver a continuación. Ahora bien, si estructuralmente los microorganismos patógenos y los comensales son iguales, ¿cómo es que pueden regularse la coexistencia de estos últimos en el cuerpo? O mejor dicho, ¿cómo es que solo eliminamos a los organismos patógenos y no a los comensales, ¿no? Bien, para empezar a hablar de los mecanismos de la inmunidad innata, diremos que entre los mecanismos físicos, como uno de ellos, es la presencia de uniones paracelulares estrechas, que impiden la infiltración de bacterias entre las células. Estas uniones estrechas son siempre iguales en todas las células del intestino, ya que dependen del tipo y del número de proteínas, de manera que también pueden ser un blanco importante para los mecanismos de evasión que los patógenos desarrollan para infiltrarse e infectar a las células subyacentes, ¿no? Otro de los mecanismos de la inmunidad innata radica en la producción de un glicocálix, que mantiene a las células bacterianas lejos de los receptores de la superficie celular, evitando así la internalización. Algunas bacterias, como sabrán, cumplen su ciclo de infectividad adentro de las células, de modo que evitar que éstas ingresen debe ser uno de los primeros mecanismos para evitar la infección. Bueno, uno de los mecanismos más importantes es la producción de moco.
que mantiene alejadas a las bacterias, tanto comensales como potenciales patógenos, de las células epiteliales y así evitan la infectividad, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, vemos cómo las bacterias, al activar ciertos receptores celulares, promueven la producción de moco, lo que las aleja de dichas células. De hecho, la capa más próxima a las células epiteliales está recubierta de un moco más espeso y por lo tanto más difícil de atravesar. Ahora bien, así como el organismo ha desarrollado mecanismos capaces de evitar la colonización de los tejidos subyacentes por microorganismos patógenos, también muchas bacterias lograron desarrollar métodos para evadirlos y para poder infectar, ¿no? Bueno, entre los mecanismos de evasión vamos a nombrar, por ejemplo, la liberación de ciertas enzimas que degradan el moco, el ingreso a partir de unas regiones poco tapizadas de moco, donde hay un tipo de células llamadas células M que sensan el contenido luminal para coordinar una respuesta inmune adecuada. Y por último podemos nombrar la producción de ciertas toxinas que modifican las propiedades físico-químicas del moco, haciendo más fácil su migración, ¿no? Bien, en esta filmina vemos que existen diferentes estructuras donde se concentran las células del sistema inmunitario, que forman parte de lo que llamamos el componente organizado de la inmunidad celular. Acá abajo tenemos dos de estas estructuras, los ganglios mesentéricos y las amígdalas palatinas. Además existen ciertos tejidos en donde las células del sistema inmune se encuentran más desparramadas, para decirlo de alguna manera, y conforman lo que llamamos componente disperso del sistema inmunitario. Por ejemplo, acá abajo vemos las células, una célula intestinal rodeada por células B, CD4 en rojo y CD8 en verde. Bueno, entonces bien, ¿cómo hacen los antígenos para ingresar al tejido conjuntivo? Bueno, en primer lugar, a partir de las células M que nombramos antes y que se encuentran desprovistas de moco. En segundo lugar, a partir de cuerpos apoptóticos, o sea, de porciones de células muertas que aún no han sido regeneradas. También a partir de células dendríticas que rompen las uniones paracelulares y proyectan pseudopodios para sensar el contenido luminal de la luz intestinal. También a partir de células productoras de moco que ingresan antígenos cuando secretan esa capa de moco. Y finalmente por la migración completa de las células dendríticas, que salen a la luz del intestino para sensar su contenido. Ahora bien, la pregunta hasta acá debería ser cómo hace el sistema inmune, tanto innato como adquirido, ¿no? Para discernir solo los patógenos. La respuesta está en la propia actividad de dichos microorganismos, que activarán receptores celulares y van a promover una respuesta u otra dependiendo de qué clase de receptores activen. Por ejemplo, las bacterias comensales suelen activar receptores externos de las células, lo que promueve la producción de moco y el refuerzo de las uniones paracelulares. Y en cambio los organismos patógenos, al ingresar a las células, van a activar receptores intracelulares que generan el reclutamiento de las células inmunitarias ya nombradas. Bueno, como dije antes, las células B se encargan de la producción de anticuerpos. En los epitelios del intestino son particularmente abundantes las inmunoglobulinas A y M. Las primeras son dímeros y las segundas pentámeros, unidos por cadenas oligoméricas que son reconocidas por receptores celulares y traslocadas a la luz del intestino. Bueno, las inmunoglobulinas, como ya sabrán, recubren la superficie de las células de las células bacterianas, ¿no? Evitando su internalización, así como promoviendo el reconocimiento y la fagocitosis por parte de los macrófagos. Pero como los comensales se encuentran relativamente lejos de estas células, se limita su fagocitosis. Bueno, finalmente para ir terminando diremos que las bacterias comensales representan otra barrera del sistema inmunitario, ya que evitan la proliferación de los organismos patogénicos mediante dos mecanismos. Primero, compitiendo por los sustratos y segundo, generando moléculas llamadas bacteriocinas contra los patógenos. Bueno, en conclusión, podemos decir que la propia acción de los microorganismos es lo que genera las diferentes acciones inmunitarias y por lo tanto lo que va a permitir el establecimiento de los comensales y la eliminación de los patógenos, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias y hasta luego.